El congresista Mauricio Mulder del partido aprista, que pues luego de la comisión permanente ha subido de una manera pues rauda y veloz aquí al estudio de televisión del Palacio Legislativo. Congresista, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Efectivamente, me contactaron rápido, así que para evitar cualquier contratiempo estamos aquí a la hora señalada. Y hemos visto también que ha estado respondiendo a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos, ¿no?, de los diferentes medios, porque sin duda pues hay algunos cuestionamientos, ¿no?, en torno al tema de la instalación de esta comisión multipartidaria de Lavallato, que va a investigar pues estos presuntos actos de corrupción, ¿no?, de estas empresas que bueno, tienen que ver mucho también con algunos políticos, ¿no? Y bueno, usted justamente es uno pues de los encargados, ¿no?, de los investigadores de esta comisión, y ya lo ha dicho, que no va a renunciar a esta comisión porque es lo que realmente le corresponde. Y nosotros queríamos pues un poco conocer cuál va a ser la base, ¿no?, el fundamento de esta comisión para dar con estos casos de corrupción. Bueno, me ha tocado siempre estar en el centro del debate político y para eso uno está, digamos, cuajado en el sentido de que el que no debe nada va tranquilo y yo no tengo por qué estar haciéndole caso a nuestros rivales políticos que lo que quieren es que nosotros nos veamos disminuidos, apocados y que todo se quiere enfocar en función de ver cómo nuevamente emprenden una tarea contra el APRA y contra Alan García. Pero esta comisión, que es la redituación de la comisión anterior que encabezó el congresista Pari, es la necesidad que tiene el Congreso de la República en nombre de la ciudadanía profundizar las investigaciones sobre un tema que está empezando realmente a convertirse en una situación volcánica en nuestro país. Pero tampoco es que a partir de la comisión ya se crea que se van a obtener absolutamente todos los detalles, es sumamente complicado. La comisión Pari le levantó el secreto bancario a 180 personas, a casi todos los miembros de los comités de adjudicación, a los que hacían las bases, a los ministros, viceministros, a los presidentes. Y no se encontró mayor desbalance patrimonial en ninguno de esos funcionarios. Claro. La misión que tuvo esa comisión era encontrar funcionarios públicos peruanos que hayan sido coimeados por empresas brasileñas, cualquiera que fuera. Claro. No solo Odebrecht, como se habla ahora, sino también OAS, Camargo y Correa, Andrade Gutiérrez, que son las que han operado y siguen operando en nuestro país. Pero hay que ser conscientes que en realidad la información de fondo sobre esas responsabilidades que ahora ha cobrado fuerza a raíz de que se ha dado a conocer un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ha llegado a un acuerdo con la empresa, no con los funcionarios, sino con la empresa para que pueda seguir operando en los Estados Unidos, es que no nos va a quedar otra alternativa que profundizar la investigación, pero esperar que el señor Marcelo Odebrecht hable. Se está adelantando juicios, ¿no? Falta mucho todavía. Los procesos de lo que llaman allá delación premiada y que son los de colaboración eficaz aquí son sumamente complejos porque una persona tiene que proporcionar información y no en una sesión o en dos, en 30, 40, 50 sesiones y demora mucho y además con una enorme confidencialidad para efectos de evitar que cualquier persona que sea designada o mencionada por un colaborador conozca a través de los medios de comunicación que lo están mencionando y se escape, se fugue o tape el objeto del delito. Entonces, tiene unos candados muy sólidos y los procesos son muy lentos. Los funcionarios de OAS, que ha tenido contactos aquí y contratos muy sólidos con Susana Villarán, los funcionarios de Camargo y Correa, que han trabajado mucho en gobiernos regionales, los de distintas empresas, Andrade Gutiérrez, etcétera, constructoras, más los de Odebrecht, se han venido acogiendo en los últimos 2 años. El caso de OAS con el señor Youssef, que era su presidente, tiene más de 2 años que se ha acogido a la colaboración eficaz. Y a la hora que se le ha preguntado los nombres de las personas, no los han proporcionado. Exacto, hasta ahora no hay nombres. Hasta ahora no hay, pero en algún momento tendrá que haber. ¿Por qué? OAS es una empresa que trabajó en muchas obras en nuestro país, pero que tenía el sistema de pagar las coimas en efectivo. Esas coimas las traían unos llamados doleiros, que eran personas de carne y hueso, que venían al Perú con el dinero adherido a sus cuerpos. A veces venían en aviones privados, a veces entraban por tierra, o a veces venían en vuelos comerciales. Esas personas han declarado, pero ninguna de esas personas, que son 9, y nosotros hemos tenido acceso a la información de lo que han declarado, porque el fiscal Hamilton Castro estuvo allí y les hizo preguntas,
ninguno de ellos ha mencionado a un funcionario peruano. Ellos dicen que todo el dinero se lo entregaban al jefe de OAS aquí en el Perú, el cual a su vez señala que esos dineros los transfería a una empresa privada, parte de ellos, que se llama Área, que ha salido mencionado en los periódicos, un señor Monteverde, que es el que la maneja, y esos dineros se iban a Panamá y las Vírgenes, de aquí los sacaban. ¿Por qué? Porque el sistema de poder sacar dinero, dólares, en el Perú es mucho más fácil que en Brasil. En Brasil existe una restricción bancaria, es bastante difícil sacar dinero. Para el cambio, claro. Lo usaban el Perú. Claro. El Perú sí es mucho más libre para poder sacar dinero. Entonces sacaban ese dinero y ese dinero no se sabe a dónde ha llegado. Solamente se sabrá cuando Suiza, Estados Unidos presionen a Panamá, a Islas Vírgenes, a Caimán, etcétera, para que esos secretos bancarios se develen y por lo tanto se pueda conocer la información. Mientras tanto, claro, seguimos ahí dando vueltas. Ahora, pero este tema sin duda ha reventado en un momento en el que pues estamos como país, ¿no? En un trance, pues se podría decir, de pasando, como se dice, muchas trabas, ¿no?, que hemos tenido anteriormente y que estamos avanzando, producto justamente de un gobierno, ¿no?, anterior, que también es cuestionado por otros temas, ¿no? Porque sin duda acá se han juntado dos temas, ¿no? El tema pues de Brasil, de estas presuntas coimas, de esta presunta corrupción, y también pues de Venezuela, ¿no? Porque sin duda por ahí son varios los países que están... A ver, en el tema brasileño, claro, hay que determinar sin duda las coimas que se han pagado en las obras que han tenido, claro, y que no solamente son de gobierno central, sino sustantivamente de gobiernos regionales. Eso lo investigó ya la Comisión Belaún del Ocio. Ahí se encontró que han habido presencias brasileñas en Cajamarca, en Junín, en el Cusco, en Madre de Dios, y han tenido ahí campo abierto para poder hacer todo lo que quisieran, y de hecho hay muchas obras que ellos han ejecutado allí. También con gobierno central, y esa es una investigación que adicionalmente se tiene que hacer. Pero lo que queda como un elemento sustantivo, digamos, del trabajo, es que los gobiernos en nuestro país que hayan podido incurrir en esas circunstancias, al final lo que hacían era determinar una obra a como fuera lugar para asegurar el contrato, aunque esa obra no se cubriese con todos los dineros que correspondía y entonces tuviese que merecer adendas adicionales. El señor Alejandro Toledo, por ejemplo, y era el ministro de Economía en ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, exoneraron del Sistema Nacional de Inversión Pública y exoneraron también de los estudios de impacto ambiental la obra IRSA, que es la construcción de la carretera interoceánica del sur. Y firmaron un contrato con Odebrecht por 800 millones de dólares. Y eso lo hicieron faltando pocos días para que venciera el mandato del presidente Alejandro Toledo, es decir, en el mes de julio del año 2006. Cuando entra el nuevo gobierno y es un contrato ya firmado y se empieza a ejecutar, se tienen que hacer hasta 4 sucesivas adendas que aumentaron el precio porque habían cosas que no se habían establecido. Esa circunstancia lleva a una visión en dos sentidos. Unos que dicen, esas adendas eran innecesarias y por lo tanto se hicieron ficticiamente para generar corrupción, lo cual no se ha aprobado. Y otros que dicen, no, la corrupción se hizo en el contrato asegurándolo rápido antes de la transmisión de mando y se tuvo que hacer las adendas porque si no la obra no se hacía. Muy bien, entonces nos tocará ver en qué momento Odebrecht pagó o no pagó alguna coima de un lado o del otro. Ahora, ¿cómo no pueden darse cuenta? Y esa es una pregunta realmente, la gente que nos está viendo se puede cuestionar, pero ¿por qué caer en esos presuntos actos de corrupción justo en los momentos finales de un gobierno, ¿no? Porque estamos hablando... Es que probablemente pues porque falta ya... de conocimiento o ya es porque pues quieren sacar una tajada. El señor, una cuenta del señor Maiman ha sido mencionada en los temas de Lavallato. Y claro, Maiman aparece como aquel que le dio el dinero a Alejandro Toledo para que se compre la casa de Coteva. Entonces, allá hay una pista, ¿no? ¿Por qué? Porque como se les acababa el gobierno y probablemente esa era una oportunidad para hacerse algún dinero extra, mirando la campaña electoral del 2011, que fue una campaña electoral en la que el señor Alejandro Toledo entró con todo, probablemente pudo haber, de parte de algunos, yo no estoy haciendo ninguna imputación directa, el ansia de acumular algún dinero para la campaña electoral. Hay que tomar en cuenta que en el año 2011 la presencia brasileña se dio sustantivamente al calor de la campaña electoral. Y las agendas de la señora Nadine Heredia registran múltiples reuniones con los jefes de OAS,
de Camargo y Correa, y sobre todo de Odebrecht y el propio Marcelo Odebrecht, en reuniones sendas con Ollantaytamala y Nadine Heredia y su equipo mayor en la campaña electoral. Cuando tú tienes una reunión con gente que es proclive a dar coimas en campaña electoral, es porque estás buscando que te financien tu campaña. Y la campaña de Nadine Heredia y Ollantaytamala, sí, con toda verosimilitud, fue financiada por brasileños, y ahora, no por los venezolanos. Y ahora justamente que trata el tema de la ex primera dama Nadine Heredia, pues se podría quizás hilar con el tema brasileño, pues también lo que ella fue pues contratada allá también en Ginebra, ¿no? En Suiza, ¿no? Bueno, no te olvides tú que la política de tratar de ir copando puestos importantes por parte de Brasil era una política destinada también a cubrir un poco este esquema. El presidente Lula ha sido promotor de sus empresas en toda América Latina y en África para que sus empresas llegasen y se instalasen de una manera sólida, y eso le significase a él un avance geopolítico. Y uno de esos esquemas fue justamente ir hacia entidades internacionales, y el señor Graciano da Silva, que fue su ministro, hizo una campaña electoral de la mano de Lula por toda América Latina, Europa y el África para poder ser elegido presidente de la FAO. Compitió contra Miguel Ángel Moratinos, que había sido ministro de Relaciones Exteriores de España y que tenía todo el apoyo de la Comunidad Europea. ¿Cómo ganó el señor Graciano da Silva? Por 2 votos, gracias al África. Pero hay que ver cómo en África se compraron esos votos. Las empresas brasileñas que estamos mencionando fueron todas al África y obtuvieron sendos esquemas de obras en África, y tú sabes que allá no hay casi ningún país democrático y las decisiones de los dictadores son las que se ejecutan y hay mucho dinero. Entonces ahí se compró literalmente el voto de cada uno de los países africanos que votaron por el señor Graciano da Silva. Y entre otras cosas, el señor Graciano da Silva ha contratado, por ejemplo, al propio hijo de Lula. El hijo de Lula, que está implicado en un escándalo en Brasil, que tiene que ver también con empresas que él ha formado y que tenían contratos con el Estado, ha sido contratado por la FAO para darle una protección diplomática. O sea, lo que están haciendo con Nadine Heredia ya tiene un antecedente, claro, que es buscar cómo hacer que un organismo internacional blinde diplomáticamente a una persona, y en el caso de Nadine Heredia es clarísimo el tema porque la vinculación que tenían con ella es una vinculación antigua, que viene desde la época en que ella viajaba en el avión presidencial hacia Brasil y tenía relaciones directas con Dilma Rousseff y el PT, y viene desde las épocas en que el Foro de Sao Paulo, que es la gran congregación de la izquierda latinoamericana, que recibía dinero de Petrobras, la empresa brasileña de petróleo, articulaba a todos estos organismos y hacía una campaña entre Lula y Hugo Chávez para que toda la izquierda ganase en América Latina. Ahora, los ciudadanos de a pie, congresista Müller, también pues están pensando, dice, ok, el Congreso de la República, con esta comisión multipartidaria, que ver el caso Lavallato, bueno, saber el caso Odebrecht también, ¿qué puede esperar el que está en estos momentos escuchándonos, viéndonos, pues un ciudadano a pie dice, ¿qué está pasando? O sea, si por ejemplo el actual gobierno ha incurrido en actos de corrupción, alguna de las personas que están actualmente en el gobierno actual, ¿qué podría pasar? Bueno, tiene que esperar a que se hagan las investigaciones y que de acuerdo a los hechos que se diluciden, aceptar que caiga quien caiga. Grande, pequeño, que caiga quien caiga, como en Brasil. Que aunque no sea de una manera directa, sino por otro tema, la propia presidenta ha terminado cayendo. Y el señor Lula, que ha sido presidente reelecto 3 veces en Brasil, está con 5 procesos y no va preso porque Dios es grande. Y ahora Temer también está en problemas, ¿no? No hay senador, no hay diputado en Brasil que no haya pasado por las orcas caudinas de la corrupción. El famoso mensalao, que era justamente una manera de ir comprando votos. O sea, la verdad es que la gestión de la izquierda latinoamericana, reflejada en Cristina Kirchner, en Hugo Chávez y en Lula, demuestra que es una izquierda exageradamente corrupta. O sea, gobiernos de derecha que sean tan corruptos como ese, pocos, pero los hay. De manera que es, creo que, un baldón enorme contra la izquierda latinoamericana lo que ha ocurrido en Brasil, porque está demostrando la enorme corrupción que hay alrededor de temas que se manejan con un secretismo muy grande, utilizando las empresas públicas para poder generar recursos económicos, ¿no? Coincide con la congresista Iny Vilcatoma, que dio una conferencia de prensa el día de hoy, en donde desde aquí el Congreso de la República se debe realmente de ser más severos con esos jueces, con esos fiscales, con ese Ministerio Público, ese Poder Judicial que pues hasta el momento no hace nada, según ella. Bueno, sí, tiene toda la razón. El tema del Poder Judicial es un tema bastante preocupante, ¿no? Ellos tienen una actitud completamente laxa, concupiscente con relación a los temas
que generan una reacción ciudadana y al final terminan licuando los resultados de una investigación y una pesquisa judicial y no se ven resultados precisos. Yo me quedo escandalizado, aunque no sea un tema directo con lo que me estás preguntando, como el juez Napoleón, me parece que se llama, el juez de Huaral que liberó a los de la banda de los monos de Quemepampa. Sí, los monos de Quemepampa. O sea, no lo han destituido, que era lo que clamaba la ciudadanía. Lo han ascendido. O sea, ya no es juez, ahora es vocal. Lo han ascendido, lo han premiado a un incapaz que ha liberado a una banda de delincuentes de lo peor. Lo ascienden en el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué todo se da al revés? Es un tema que todo se da al revés. Bueno, o la corrupción está generalizada y toca también a los altos mandos del Poder Judicial, o se trata de una desidia absoluta, de que esto es una anarquía completa, no vale nada y entonces no les interesa mucho. ¿Por quién estaría manejado esto? Sin duda, pues ellos no van a actuar porque le da la gana así solos también. No tiene que haber una mano detrás quizás que lo esté empujando. Es que deben aceptar por lo menos que esa sea una especulación legítima del pueblo en el sentido de que alguien los esté manejando, porque no pueden haber explicaciones racionales para determinaciones como esa, ¿no? Ahora, la ministra de Justicia, Marisol Perestello, también tiene que ver mucho, ¿no? Bueno, ella es del Poder Ejecutivo, lo que ella puede hacer perfectamente es reclamar sobre una situación como esa. Ayer han estado en el Acuerdo Nacional sentado el presidente del Consejo de Ministros, a su diestra estaba el presidente del Poder Judicial y a su siniestra estaba la ministra de Justicia. Bueno, ahí hubiesen formulado el reclamo, pues. No se ha mencionado el tema, ¿no? Congresista Müller, ya para ir terminando la entrevista y agradeciéndole también esta visita a Agenda Parlamentaria. No, nada que agradecer. Queríamos, por favor, antes pues que culmine este año 2017 haciendo un análisis de lo que se ha podido legislar durante este periodo, esta primera legislatura. ¿Qué es lo que resaltaría de este trabajo que se ha realizado en esta primera legislatura del Congreso? Bueno, yo diría que ha habido un esquema por el cual el país puede esperar que el Congreso de la República no vaya a hacer volar la democracia peruana, como algunos estaban sosteniendo. La mayoría fujimorista, en mi criterio, estuvo incluso demasiado echada al comienzo. Porque yo no hubiese, de motu propio, yo no hubiese suscrito la entrega de facultades legislativas. Esa es una medida súper excepcional, que no debería darse como una regla cada vez que un gobierno comienza, porque demuestra que los gobiernos no están preparados, y este gobierno lo está demostrando así. Si ellos tenían planes efectivos y un gabinete de lujo, como decía el señor Kuczynski, y lo anunció además en plena campaña electoral, el 28 de julio, en el momento en el que el señor venía a presentar su discurso, ha podido traer 20 proyectos de ley y pedir que el Congreso se los aprobara. Y obviamente hacer el trabajo de disuasión para que se los apruebe. No trajo nada. Después se pasó un mes haciendo lobbies, legítimos por supuesto, para que se votase la confianza. Se votó la confianza, era natural, ahí no hay nada que objetar. Y después empezaron a pedir el tema de las facultades legislativas, que a mí me parecía que no debiera darse. Ellos han debido venir con sus proyectos de ley y no vinieron. ¿Por qué? Porque no los tenían. Se les dio 90 días, pedían más. Los 90 días están por vencerse. Han emitido 6 decretos legislativos. Y dicen que el último día se va a venir un huaico como de 100. Entonces quiere decir que hasta el último día no tenían nada todavía, cuando han debido presentar todo el primer día. ¿Es urgente o no es urgente el tema de la seguridad ciudadana? Es urgente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esperan hasta el último día? ¿No tienen soluciones el primer día? ¿Qué cosas necesitan de reflexionar más si ya se suponía que sabían los temas? Bueno, pero el Congreso les ha dado facultades. Y ninguno de los decretos legislativos que ya han sido emitidos ha sido objetado por el Parlamento. Ahí está la comisión evaluadora que la encabeza una congresista fujimorista. Nada. Y después, encima, yo en algún momento dije, en mis años de parlamentario quiero ver que se ejecute una ley de presupuesto emitida por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo. Porque es el único momento en el que el Congreso tiene, de acuerdo a nuestra Constitución, facultades de generar gasto. O sea, cuando aprueba el presupuesto nacional. Y no, hubieron mecanismos de transacción e hicieron una ley de presupuesto consensuada con el Poder Ejecutivo. Bueno, eso está bien, pues. Pero si hubiese estado solamente el Congreso haciendo su propia ley, también hubiera estado bien. Y sin embargo se cedió. Entonces, que no me vengan a mí con el cuento algunos talibanes de derecha que rodean al señor Kuczynski a decir, no, el Congreso va a disolverse, debe disolverse porque se van a tumbar ministro tras ministro. Eso, por favor, generarle miedo a Kuczynski creyendo que es un hombre ingenuo. Yo creo que este Congreso, al contrario, la censura que se hizo al señor Saavedra fue un acto casi extremo que ha hecho este Congreso.
Y estoy seguro que no van a querer censurar a ningún otro más porque no quieren vivir una coyuntura de confrontación como la que se ha vivido. Y entonces, al contrario, es circunstancia, coyuntura que debe aprovechar el señor Kuczynski para poder establecer mecanismos de interactuación mucho más fluida con el Congreso, y estoy seguro que eso se van a dar. Es más, hubo una reunión también, bueno, hace poco del presidente Pedro Pablo Kuczynski con la candidata, bueno, es candidata Keiko Fujimori, ¿no? Entonces... Y aunque no hubiera habido la reunión, que al fin y al cabo es una reunión de distensión y nada más, protocolar, aunque no lo hubiese habido, yo creo que el gobierno debe evaluar que una mayoría parlamentaria como la del fujimorismo también es prisionera de su propia mayoría, en el sentido de que no puede hacer lo que se supone o creen que siempre va a hacer, que es declararse la guerra permanentemente, porque en declarar la guerra está su propia derrota. Entonces, ellos van a tener necesidad absoluta de convivir con el gobierno para poder tener una transición que les permita aspirar nuevamente a una candidatura presidencial. Es importante la voz del APRA, de todos los partidos, sin duda, dentro del Congreso de la República, la manera como se están debatiendo las normas, leyes. ¿Considera que hay, a diferencia de congresos pasados, cierto nivel, por ejemplo, de debate? ¿Se puede dialogar? ¿Se pueden llegar a entendimientos el próximo año? Bueno, yo creo que este Congreso es mejor que los anteriores en materia de cuadros políticos que han entrado. Yo te diría que en cada una de las bancadas yo veo 2 o 3 que están empezando a destacarse como congresistas serios, como congresistas que pueden servir de una interlocución válida, congresistas que sin tener mucha experiencia, vienen con cierto background ya de la política, ya sea en medios o ya sea en gobiernos locales o regionales. Y me parece que es un nivel un poco mejor que los congresos anteriores, y eso puede permitir que haya niveles de gobernabilidad mucho más adecuados. Ojalá que se mantengan. Los congresos están hechos también para que haya pugnacidad, eso es natural, y además para que haya hasta broncas, etc. Eso siempre ocurre, eso no pero debe ser excepcional, ¿no? El grueso de las decisiones deben ser consensuadas, porque al fin y al cabo tenemos un mismo objetivo, salvo algunos pues que tengan posiciones exageradamente ideologizadas, que lo que quieren es que todo se caiga, ¿no? O sea, qué bien están las cosas de lo mal que se van poniendo, ¿no? Para poder generar un caos y después tratar de florecer. Salvo 2 o 3 despistados como esos, yo creo que sí podemos ir hacia un rumbo predictible, democrático y de progreso, ¿no? En la Comisión de Reforma Constitucional, bueno, en la Comisión de Constitución, por ejemplo, se ha trabajado bastante, ¿no? Sí. Ojalá fructifique, se han sacado 2 o 3 cosas, la ley de transfugismo me parece fuerte, yo he presentado un proyecto de ley para el fortalecimiento de los partidos políticos. Bueno, esperemos que una vez tomada o retomada la legislatura en el mes de marzo, ojalá se pueda hacer incluso antes, entremos fuerte y rápido a estos temas para evitar de que pues el calendario electoral que se viene con las municipales del 2018 nos apriete demasiado y al final no se haga nada con el pretexto que ya tenemos las elecciones encima, ¿no? Congresista, un feliz año 2017. Igualmente, para ustedes, para todo el personal que trabaja aquí en este canal del Congreso. Muchas gracias por haber venido. El congresista Mauricio Müller, congresista del Partido Aprista Peruano. Nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos con más del desarrollo aquí en Agenda Parlamentaria. Permiso.